¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Diferenciarte Radio con Priscila Gómez. Esto es Radio Chiriquí 103.3. En controles mi compañera Verónica Sánchez. Hoy es viernes de promoción de lectura y nos encontramos conectados vía Zoom desde Argentina con la escritora Jimena Caballero. Ella es la autora de Cómo emprender en las industrias culturales y creativas. Definitivamente a veces se piensa o se ve como si fueran contrarios. Emprender, industria cultural, es como que no combina todo en una misma oración. ¿Cómo estás, Jimena? Bienvenida. ¿Cómo estás? Un gusto estar acá, un gusto que te contactaras y bueno, poder compartir con vos y con tu audiencia todo esto difícil de entender. Toda esta montaña rusa. Jimena, Sí. antes de continuar, vamos a recordarle a la audiencia que como todos los viernes, usted puede reportar sintonía para hacerse acreedora a un certificado de regalo, gracias a nuestros amigos de la librería El Lector que nos apoyan en esta misión de cultivar este hábito de la lectura. Usted puede reportar sintonía al 775-0440, 775-0440 o por medio del WhatsApp 6813-3867. 6813-3867. Bueno, ahora sí, Jimena, yo quiero empezar contándole a la audiencia que te conocí o supe de ti a través del podcast de Acultura de nuestro colega, compañero en estas misiones, Alejandro Carrá del Salvador. Saludos para Alejandro, excelente trabajo de verdad que está haciendo con Acultura. Yo escucho su podcast y bueno, él te hizo una entrevista y cuando yo escucho todo esto que escribió un libro, yo digo, yo la tengo que tener también en el programa para que nuestra audiencia acá en Panamá también escuche toda esta historia que yo estoy escuchando. Y entonces, cuéntanos un poco de ti, o sea, cómo empezaste en este tema de la cultura, exactamente cuál es el rubro al que te dedicas, cuál es tu pasión. Mira, me has metido ahí el tema más complejo de escribirme yo y qué hago. Porque bueno, en realidad en lo profesional mucho ha ido variando de mi vida. Yo soy de profesión diseñadora industrial. Eh, Durante mucho tiempo trabajé dentro de la profesión con un estudio de diseño que tenía en aquel momento con mi compañero y trabajé mucho tiempo encargada de la gestión de los proyectos, de la gestión del negocio. Porque, bueno, esto de la gestión, la gestión y la parte metodológica me apasiona muchísimo, entonces Ujú. era como que yo era atraída y experta por ese tema, ¿no? Y después de un montón de años trabajando y trabajando muy bien en el área, sobrevino la pandemia, ¿no? La pandemia de COVID y no sé cómo fue allá por tus pagos, pero acá estuvo bastante complicado el tema. Y nos obligó a cerrar el estudio. Nosotros trabajábamos con empresas, particularmente del área vinculada a turismo, juegos, casinos. Y bueno, fue una de las Una de las partes más más afectadas, golpeadas, uno de ¿no? los Sí. la- y nosotros, dependiendo de esto como trabajo, bueno, nos vimos obviamente muy afectados. Por otra parte, mi lado pasional tiene que ver también con la educación. Yo soy docente universitaria. Entonces, esto del contacto con la gente y de encontrarme muchas veces consultada sobre la gestión de los proyectos, sobre los presupuestos, y todo relacionado siempre con el área con el área del diseño particularmente, ¿no? Que es mi área de desarrollo, hizo que empezara a encontrar de alguna manera necesidades en el rubro, ¿no? Esto de cómo se hace para ser independiente, para poder llevar adelante un proyecto, para poder eh, sostenerse y hacer sostenible esto que por ahí tiene que ver con las pasiones, con los gustos, con las habilidades, con los talentos.
Y empecé a encontrar ciertas necesidades metodológicas dentro del sector creativo, ¿no? Y bueno, se me dio la oportunidad, gracias a una convocatoria del Fondo Nacional de las Artes, que es una entidad autárquica acá en Argentina, que en aquel momento convocaba a un proyecto que era Beca Creación. Esas becas eran a nivel nacional, todo el país. Podían presentar distintos proyectos y participar de ellos, ¿no? Y tuve la suerte de que, así como vos encontraste el podcast, un amigo encontró la convocatoria, me invitó a participar con esta convocatoria y me senté a escribir, me senté a escribir una propuesta de proyecto, porque me encontré de repente que era mayo del 21, con que si yo había tenido, yo que había sido independiente durante mucho tiempo, había tenido que reinventarme, ¿cuántas otras mujeres se habrían tenido que reinventar de la misma manera, ¿no? Y empecé a notar también que había como un vuelco muy grande a las redes sociales y a emprender en las redes. Y así como había una avalancha de emprendedoras en las redes, había una avalancha de asesores, capacitadores, enseñando cómo hacerlo. Y yo veía que habían muchos tips y muchas recomendaciones que estaban más relacionados con el mundo de las startups que con el mundo de los emprendimientos creativos, la gestión cultural. Y no es lo mismo emprender en las áreas de la industria tradicional que en las áreas de las industrias creativas, ¿no? Entonces dije, bueno, veamos, pongamos otra mirada sobre este tablero. Y bueno, esto fue más o menos un poco el proyecto, encontrar el espacio para poder traer técnicas o metodologías como design thinking, metodologías ágiles, que esto tiene que ver mucho con el mundo de las startups, y aplicarlo un poco al emprendimiento creativo, ¿no? Y a los proyectos culturales, justamente para buscar la sostenibilidad de esto y entendiendo que estamos hablando de una economía diferente, que es una economía creativa, que se mueve a otro ritmo, que no es tan veloz, que los proyectos cuesta mucho sostenerlos, primero pensarlos, producirlos, sostenerlos, y la participación activa del otro dentro de los proyectos, ¿no? Entonces, presento el proyecto a las becas creación para escribir. En aquel momento era un libro electrónico, eh, transmedial, o sea que uno podía navegar un montón de recursos y de conocimiento. Y más o menos unos 6 meses, entre 4 y 6 meses después de presentar el proyecto, llegó un mail avisándome que había sido seleccionada junto a un montón. Sí, fue una cosa que para mí fue una locura, porque era un momento tan desesperante, ¿no? El tema de ya no estar trabajando con aquello que habíamos trabajado durante 10 años, 11 años de laburo continuo, y de repente estar en la nada y no saber qué hacer era bastante choqueante. Y encontrar ese correo electrónico en mi bandeja diciendo que había salido seleccionado el proyecto fue realmente mágico. Y bueno, y así empezó el camino, ¿no? Esto de esta locura. Después me senté a escribir, me vi obligada, como había salido seleccionada, ya no me quedó otra que escribir directamente el libro. Eh, Empecé a desarrollar todo el material y empezar a pensar en cómo todo eso se iba a entrelazar con otro montón de información en línea, videos, páginas web.
música, no sé, era bastante, bastante grande el proyecto. Y bueno, y lo llevamos adelante, lo pude editar, diseñar. Este amigo que me invitó a participar fue el diseñador original del libro. Y ese libro posteriormente, cuando fue publicado, fue declarado de interés legislativo por la Honorable Cámara de Diputados de la provincia de Mendoza. Eh, y eso me valió la posibilidad de participar al año siguiente de otra convocatoria de becas para que este libro ya dejara de ser electrónico y pasara a ser papel impreso y Ujú. llegar a otro público, ¿no? Porque son dos públicos diferentes. Y tuve otra vez la bendición de ser seleccionada y pude hacer nuevamente el rediseño, ¿no? del libro para ser impreso, la edición impresa y la impresión. Eh, y esto, bueno, a la larga fue como una vorágine de cosas que empezaron a ocurrir y que fueron completamente transformadoras, ¿no? Absolutamente todo lo que está en el libro como información no es un libro de lectura continua, es un manual de trabajo. Ujú. Y al ser un manual de trabajo te permite capítulo por capítulo ir haciendo las distintas etapas, ¿no? de esta metodología que propongo, que, a ver, no es nada nuevo, no es que haya inventado nada, sino que reorganicé y puse en un solo libro muchas metodologías y muchas herramientas que por ahí estaban dispersas, ¿no? Y la prueba de que esto sirve o que funciona o que resulta es el propio libro que está desarrollado con esa misma metodología. Qué bonito. Sí, y bueno, este libro, obviamente, como esta metodología lo que plantea es la autogestión, es un libro autogestivo eh, que tuve que aprender un montón de cosas para poder editar, para poder publicar. Eh, Tuve la oportunidad también de, como cuento con unos amigos que se enganchan en muchas locuras, armamos una editorial para autores independientes para poder publicar ese libro y Salud otros. por esos amigos. Sí. Así que en realidad este proceso, el libro ha sido más que el libro, ha sido una aventura entera. Y bueno, en definitiva lo que pasa con los libros, ¿no? Que le cambian la vida a las personas. Eh, Así que eso ha sido en resumidas cuentas. Y a raíz de eso, bueno, pasan cosas como esta que a kilómetros y kilómetros de distancia sigue haciendo eco por ahí el libro y bueno, y nos permite encontrarnos y seguir creando y seguir difundiendo, ¿no? Esa es la magia de esta época, de la tecnología, que pues acorta un poco las distancias. Bueno, las acorta bastante, realmente, las acorta bastante. Imagínate, vos y yo en este momento estamos Exacto. prácticamente Mira, juntas. Jimena, cuéntame algo. Antes de que todo esto pasara, antes de la pandemia, cuando estabas tú con tu empresa de diseño y todo lo demás, vamos a decir 2017, 2018, ¿tú pensaste en algún momento que tú ibas a ser escritora? Jamás, 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 jamás. Alguna vez, qué sé yo, de adolescente, tuve algún cuaderno escondido con Un poemas, diario. pero jamás, no, 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 no era uno de los objetivos de mi vida, no, yo no soñaba con ser escritora y jamás en la vida se me hubiese ocurrido que todo esto podía llegar a ser resultado de sentarme a ordenar ideas en un papel, ¿no? Bueno, esto a mí me gusta y yo voy a resaltar algunos puntos de esto que nos has contado. Uno Ujú. es que, pues, definitivamente, pues, como a muchos nos pasó, la pandemia, pues, fue un momento de inflexión, un momento de cambio. Sin embargo,
en tu caso, pues supiste sacar lo mejor de ti en ese momento. Entonces, ese mensaje, este programa lo escuchan mucho las personas que están emprendiendo y que están en el tema cultural. Entonces, ese mensaje a mí me gusta darlo, ¿no? O sea, que la Sí, situación saque lo mejor de ti. O sea, la situación puede ser mala, puede ser, o sea, pésima. Sin embargo, eso puede sacar algo bueno de ti. A sí, veces somos un poquito pesimistas y ay, dramáticos, pero, o sea, ponernos a pensar, ok, ¿qué puedo hacer en este momento, en esta situación mala que me haga a mí mejor? Que me haga mejor sí, persona, que me haga, eso fue, eso fue lo que pasó contigo. Encontraste habilidades que quizás pues nunca las habías pensado. Otra de las cosas que me llama la atención es tu capacidad, quizás pues por tu profesión, porque nunca está de más la profesión, nunca está de más ir a la universidad, señores, eso no es un mito, siempre es bueno estudiar, ¿no? Entonces tú, quizás de esa profesión, tenías habilidades que no te habías dado cuenta y una de esas fue la capacidad de observar, o sea, el método científico, ¿no? Tú te diste sí, cuenta, aquí hay una falencia. Todo el claro, mundo sí, está sí, sí, hablando de esto y de lo otro, y yo me acuerdo en ese tiempo, ay, habían cantidades de coach, cantidades, o sea, uno no sabía ni qué escuchar, ya había demasiado ruido digital. Lastimosamente no todas las opciones eran buenas, o sea, había también mucha ¿no? gente vendiendo humo, Totalmente, quien sí, tratando de salir de la situación en la que estaban, ¿no? Pero tú supiste ver, o sea, dentro de la situación desesperada, dentro de la situación, por decirlo de alguna manera, de incertidumbre, supiste tener ese momento de calma y observar, ok, aquí sí, hay una necesidad y yo puedo cubrir. Ese es el segundo punto que quiero resaltar porque es ese momento en el que te pones en calma, que las cosas, vamos a ver, o sea, ese momento es vital para crear. O sea, si no te tomas el tiempo, si estás todo el día acelerado, viendo a ver qué es lo que va a pasar, qué dicen las noticias, que si esto, que si lo otro, no vas a tener ese momento de iluminación. Entonces, imposible, hay claro. que, supiste ver la necesidad en el momento. Y lo otro que rescato es que te atreviste. O sea, te atreviste. Los Dato no que, menor, caso no menor, claro. Yo no sé, los que han tenido la oportunidad de participar en este tipo de convocatorias, yo creo que no he participado, he leído convocatorias, me parece súper complicado nada más leerla, o sea, nada más claro, buscar el link y date acá, pero sí conozco de personas que eso es como hacer ejercicio, tú vas agarrándole como la mística, como la cosa, la primera vez, bueno, no lo hiciste bien, la segunda, mira, tengo que, y ya a las cinco, a la sexta vez, bueno, pues te va saliendo. Entonces, es un reto y en una organización donde me imagino que mucha gente se postula, tú decir, oye, yo nunca lo he hecho, pero o sea, qué más tengo que perder? Vamos a atrevernos, que no había nada para perder, claro. O que sea, ya perder. no quedaba nada para perder, se había perdido todo. Bueno, y eso también es de admirar, porque, o sea, atreverse, incursionar en algo que no conocías, o sea, no Sí. conocías el proceso, el protocolo, que en verdad no es tan amigable, ¿no? Claro, no, ni no conocía nada. A ver, el tema, si bien no es la primera convocatoria a la que me presento, he participado de algunos concursos de diseño y he participado de algunas otras convocatorias, y tengo, no me parece algo engorroso esto de que por ahí con las mentes creativas suele ocurrir que no nos gustan las matemáticas, no nos gusta el idioma de abogados, entonces es como que no se entiende, no se entiende y es difícil. Pero yo soy, soy un ser particular que tiene la habilidad de comprender esas cosas y me gusta lo que tiene que ver con lo administrativo, con lo legal, Ujú. entonces no me El resulta proceso, el complejo. protocolo. Exactamente, toda esa cosa protocolar es como que no me resulta molesta. Al contrario, me gusta, la disfruto. Eh, cosa incomprensible, ¿no? Pero, Sí, la verdad, yo pero, el término legal, la literatura legal, uy, no, es como otro idioma, ¿viste? Es como si se hablara de otra manera. Bueno, tengo la habilidad por ahí de traducir ese idioma y de comprenderlo, ¿no? Entonces,
me resultó sencillo. Y como tiene que ver con esto de los procesos y con estas cuestiones que son metodológicas, entonces me resultó fácil también, porque lo único que había que hacer era respetar la consigna, básicamente. Ujú. Y, y eso fue lo que creo que fue la clave, ¿no? Otra de las cosas que me parece que son claves también en el libro es que el libro está hecho con perspectiva de género, ¿sí? Está pensado para las limitaciones que solemos tener las mujeres desde muchos aspectos, ¿no? Esto de, qué sé yo, maternar, ¿no? Maternar ya es algo que por un lado es maravilloso, pero por otro lado es limitante en un montón de aspectos. Y muchas mujeres son jefas de hogar y la maternidad les quita tiempo. Entonces, ¿cómo haces que un proyecto de una emprendedora creativa que trabaja con el hacer de sus manos sea sostenible si no tiene tiempo, ¿no? Entonces, pensar un poco en cómo estructurar y cómo acompañar ese proceso es lo que me ayudó también a darle un poco de orden al libro y pensar en ese paso a paso de cómo construir algo que fuese nacido del talento, ¿no? Y que fuese sostenido por una metodología acompañada por un proceso lineal, cómodo, tranquilo, ¿no? Esto, un poco el tener una brújula, ¿no? Tener un poco de orientación y compañía metodológica para poder resolver, ¿no? Y creo que eso es algo que fue valioso, que es valioso actualmente como libro, ¿no? Pero que fue valioso en su momento para el jurado que me dijo dos veces sí. Y no es poco, porque, o sea, son jurados distintos, certámenes distintos, vuelvo y lo Sí, digo, mucha gente aplicando seguramente muchas buenas propuestas. sí, Argentina es un país muy grande, enorme. que Y la culturalmente participación era hablando de siempre miles de tiene un personas. legado ya construido en cuanto a la cultura, a sus tradiciones. Entonces, la competencia no estuvo fácil. Claro que no, claro que no. Y fíjate que la participación fue todo, fue un riesgo desde muchos puntos de vista, porque, bueno, por un lado esto de decir perspectiva de género, que por ahí hay mucha gente que no comprende de qué se trata, que no es una cuestión que excluya a nadie, sino por el Ujú. contrario, incluye más. Ya decir esto tiene perspectiva de género es como que ya te levanta las Y ya te antenas, pone ¿viste? ahí Y como hace una alerta. exacto, la duda, ¿no? Claro, y arriesgarme a decir, bueno, esto es una metodología para un proceso proyectual en el que te garantizo que vas a tener resultados. Ya, viste, es como una promesa demasiado, Ujú. Atrevida, un demasiado, poco atrevida, ¿no? totalmente atrevida. Y además de eso, el hecho de decir, yo lo presenté desde el diseño, o sea, mi área, el área en el que yo presenté un libro era diseño. Claro, ¿cómo hago para que esto sea un libro que tenga que ver con el diseño? Entonces lo enfoqué desde el diseño estratégico. Y el diseño es una herramienta que nos permite hacer la vida más fácil, más sencilla, más útil en todo sentido. Y, y transformar, ¿no? Y resolver necesidades. Y el diseño estratégico tiene por ahí la virtud de hacer que lo que ya de por sí hace el diseño como disciplina se potencie a través del pensamiento estratégico. Entonces el proyecto ya era un montón, era un libro presentado desde un enfoque de diseño estratégico, con una metodología para emprender, con perspectiva de género. Era como un Muchos montón, elementos. sí, era como un montón. Pero bueno, nada, tenía el tiempo porque ya no tenía trabajo, Así que así manos a la que obra. manos a la obra, se Ay, pudo, qué sí. interesante, qué interesante. Jimena, vamos a ir con nuestros anunciantes, que son las empresas
que creen en la cultura, que creen en la literatura y que hacen que estos interesantes invitados lleguen más cerca de nuestros oyentes. Vamos a pasar con ellos. Primero, pues recordándoles que pueden reportar sintonía al 775-0440, 775-0440 o por medio del WhatsApp 6813-3867. Vamos con nuestros anunciantes y regresamos conversando desde Argentina con Jimena Caballero. Así es, amigos, estamos de vuelta en Diferenciarte Radio, hoy conversando con la escritora Jimena Caballero, que se encuentra desde Argentina. Gracias a la magia de la tecnología, ella es autora del libro Cómo emprender en las industrias culturales y creativas. Es de verdad que ya escuchamos la historia de cómo llegaste a hacer este libro, algo que quizás no estaba en tus planes, sin embargo, como a muchas personas, el tema de la pandemia nos cambió la vida y bueno, lo bueno es que hemos sabido encontrar ese beneficio de todos estos cambios. Ahora, cuéntame una cosa, después que ya pasó la pandemia, que ya entramos a la supuesta normalidad, y ya tienes tu libro en físico, en digital. ¿Qué más? ¿Qué más siguió? Yo me imagino que eso ha sido como un efecto dominó, ¿no? Como que de repente empezaron a llamar de aquí, de allá. Cuéntanos. Sí, sí, es como un efecto dominó, pero en una montaña rusa. Es Ah, como si el excelente. dominó estuviera en el carril de la montaña rusa. A partir de ahí fueron un montón de cosas. El hecho de la doble selección, ¿no? del libro que me permitió hacer la versión impresa y la versión original que era digital, la posterior declaración de interés. Posteriormente a eso vino la posibilidad de acompañar a la Dirección de Industrias Creativas de acá de la provincia de Mendoza, dependiente de la Subsecretaría de Cultura, acompañarlos como capacitadora en un proyecto que el año pasado fue el mapeo cultural, un mapeo que se hizo en toda la provincia de Mendoza, que es mi provincia, y ese mapeo tenía la intención de ver cuál era el estado de los proyectos que fueran emprendimientos o empresas locales relacionadas con las industrias culturales y creativas y ver cuál era el estado del sector económico, ¿no? Y ver, por un lado, quiénes eran los actores que estaban desarrollando sus actividades acá, cómo lo estaban llevando adelante, desde cuándo, qué hacían, y ver desde ese lugar, ¿no? qué puede aportar el Estado a esta, a esta actividad, ¿no? Y que esto siga desarrollándose, porque en definitiva termina siendo, creo que más del 1% del Producto Bruto Provincial, eh, lo que aporta la industria creativa, el sector de la industria creativa. Esto no fue un censo, ¿no? Entonces, como no tenía carga eh, obligatoria, digamos, sino que era completamente voluntaria la participación y este, la participación y el hecho de declarar cuáles eran las actividades que llevaba adelante cada uno, al no ser una cuestión obligatoria, obviamente no está medida la totalidad, pero de los participantes que hubieron, se llegó a hacer una medición bastante interesante que, bueno, da parámetros obviamente importantes para ver cómo la cultura y el sector creativo aportan a la economía provincial, ¿no es cierto? Y yo en ese proyecto participé convocada por el director de Industrias Creativas como capacitadora y recorrimos toda la provincia
cada uno Que de no es los... pequeña, ¿no? No No, es no es pequeña pequeña entonces. para nada. Recorrimos toda la provincia, cada uno de sus departamentos y en cada uno de sus municipios hubo una convocatoria para artistas, artesanos, emprendedores, profesionales del sector. Eh, yo dediqué un tiempo específico a hablar justamente de cómo emprender dentro de las industrias culturales y creativas y cómo buscar y hacer que esto sea sostenible. Y luego de eso me invitaron a participar de lo que acá el evento se llama Comecoco, ¿sí? Es como el Congreso Provincial de las Industrias Creativas. Eh, Me invitaron a participar allí para dictar un seminario también sobre... Y el seminario básicamente de lo que hablaba era de cómo ir de la idea a la acción, ¿no? Al proyecto. Y eso me valió obviamente conocer a un montón de gente. Hoy participar activamente en una alianza estratégica con una colega. Ella es de Buenos Aires, yo desde Mendoza aporto unas cápsulas de contenido para su proyecto que tiene que ver con esto también, seguir capacitando a emprendedores que trabajan en el sector creativo. Ella es del área de lo textil y la sostenibilidad, ¿no? Y esto siguió creciendo, como te digo, esto es una montaña rusa. Esto siguió creciendo y se convirtió este año también de la mano de la Dirección de Industrias Creativas. Participo como mentora en un proyecto que se llama Emprendoteca, con el que también recorremos los distintos departamentos de la provincia en una suerte de asesoría y mentoría para emprendedores sobre temas específicos. El tema con el que yo trabajo con los distintos emprendedores y las distintas emprendedoras, fijación de precios, cosa complejísima dentro del área, porque bueno, está muy desvalorizado lo creativo, lo cultural, esto de creer que por amor al arte todo se puede y no. Así que bueno, ese es mi área de desempeño y próximamente, octubre, tengo fecha para un evento también de las mismas características de Comecoco acá en Mendoza, pero en la provincia de Chubut, mucho más al sur. Eh, Ahí voy a estar participando también con un seminario y un taller que voy a dictar. Así que te Mucho puedo trabajo. decir que no soy la misma que en el 2017 para nada. No, no, y me Mi encanta vida es porque otra. Me dedico a otra cosa. Soy diseñadora de profesión, como te dije al principio, docente por vocación y de repente soy mentora de emprendedores en las industrias creativas. no, y esto me encanta. Vamos a recordar, Jimena, los teléfonos para que nuestros oyentes reporten sintonía, el 775-0440, 775-0440 y por medio del WhatsApp 6813-3867, 6813-3867. Al final del programa vamos a estar sorteando un certificado de regalo gracias a la librería El Lector aquí en Federal Mall. Y bueno, este programa también llega a ustedes gracias a la Biblioteca de Boquete, que cuenta con más de 30.000 ejemplares para su consulta. Y debemos tener el libro de Jimena por allá. Vamos a ver con la gente de la Biblioteca de Acá, mira, Boquete. así es, de hermoso. Exacto, no, es un manual, o sea, es un libro que te va acompañando. Esto es importante. Bueno, yo te voy a pedir que nos des unas recomendaciones. Bueno, la primera recomendación es leer el libro, definitivamente. La primera, la mejor Recomendación. de todas, es leer el libro. Cuéntame cómo lo podemos adquirir estando nosotros acá en Panamá. El libro en este momento está solamente en versión impresa, ¿sí? Ujú.
Está en una plataforma de impresión a demanda que, según tengo entendido, está en varias, o se puede acceder o hace envíos a varios lugares de Iberoamérica. La plataforma se llama Autores Editores Ujú, y el libro se puede adquirir, funciona como Amazon, ¿no? Es impresión a demanda técnicamente. ujú, No está en Amazon el libro porque que tiene muchísimo más alcance y me permitiría tenerlo digital también. Pero bueno, Argentina tiene ciertas limitaciones en cuanto a la estructura económica, financiera y fiscal. Entonces, llevar adelante semejante proyecto de forma autónoma es bastante complejo. Por ahí una editorial puede bancarse los costos, ¿no?, que ujú. implica esto, pero un particular es como que cuesta un poquito más. Así que por ahora está en esta plataforma Autores Editores, Ujú, autoreseditores.com. Y si no, directamente se puede googlear como emprender.work, que es la página del libro. Y si no, pueden encontrarlo también a través de mi proyecto derivado que se llama Tu Vitamina, a donde acompaño también y capacito a emprendedoras creativas. Y a través de cualquiera de estos espacios se puede llegar al libro. excelente. Ahorita hablamos de tu vitamina y me encanta el nombre. Pero para no perder la idea, o sea, yo quiero que nos des como unas recomendaciones básicas, esenciales. A veces, como dices tú, todas las cosas están dichas, pero ya, aplicarlo a mí, o sea, cómo cosas tan sencillas. Mira, yo estaba arreglando este librero hace unos días. Y yo digo, bueno, pero ¿cómo los arreglo? ¿Los pongo por género o los pongo según los adquirí o según... o sea, me hizo un enredo. Trato de definir cómo y así mismo, no, o sea, con un proyecto, ok, me gusta lo que hago, sin embargo, me está costando pues monetizar, me está costando vivir de esto y también estamos pues en un área donde todavía no hemos evolucionado a eso de que se respete el hecho de poder vivir de la cultura, como bien dices tú, hay como que, bueno, eso es, prácticamente lo tienes que hacer de gratis porque eso es cultura, entonces, bueno, tienes que, porque te gusta, porque es tu pasión, tienes que regalarlo, no hay, o sea, está estigmatizado, creo que lo estamos saliendo de ese estigma, pero todavía cuesta, y en Panamá yo creo que cuesta todavía un poquito más. Nosotros aquí, igual que ustedes, no nos encontramos en la ciudad capital, estamos en provincia. Eh, Claro, acá, no sé, yo creo que en Argentina no es tanto, pero acá todo se centraliza en la ciudad capital. También sí, pasa. acá pasa lo mismo. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, lo que son esas convocatorias, esas ayudas, estos sistemas y todo lo demás, pues llega una partecita. Y bueno, un sinnúmero de cosas. Entonces, o sea, así como para que nuestros oyentes puedan hacer un ejercicio práctico de autoanálisis, ¿qué nos recomiendas? Bueno, recién vos hablabas del proyecto del librero, de cómo ordenarlo, ¿no? Y eh, primero lo básico es saber qué es lo que quiere hacer uno, qué es lo que uno tiene la posibilidad de hacer, ¿sí? Esto de, normalmente todos los emprendimientos parten desde la idea, ¿no? Tengo la idea de hacer algo y lo voy a llevar adelante. El tema es cómo, ¿no? Y empezamos a tratar de ver cómo, y después de definir este cómo, le ponemos un precio a esto, ¿no? Y después todo esto se enfrenta con el público. Y resulta que al público no le gusta ni lo que hicimos, ni el precio. Entonces, ahí es cuando los proyectos fracasan, cuando los proyectos mueren. Entonces, un poco lo que yo planteo desde el libro es hacer al revés el camino, ¿sí? Es que es un poco también la visión del diseño. Encontrar la necesidad.
qué es lo que el otro necesita y yo puedo darle, ¿no? Y desde ese lugar plantear el qué. Ahí ya va a ser mucho más fácil establecer el precio, porque si conocemos a nuestro cliente o a nuestro usuario, es mucho más sencillo pensar, ¿no? en qué prefiere, cómo le gusta consumir, comprar, ¿sí? Qué precios puede pagar, ¿sí? Y desde ese lugar decir, bueno, tengo esto para ofrecer y enmarcarlo dentro de la necesidad específica de ese ser humano, ¿ok? Eso como primero. Segundo, empezar a entender el tema de cuál es realmente el valor de lo que hacemos, ¿no? Y cuando hablo de valor, no hablo de precio. Cuando hablo de valor, estoy hablando de todas aquellas cosas que dentro de las industrias creativas están relacionadas con lo subjetivo, con lo simbólico, eh, con lo, eh, con lo abstracto, ¿no? Esto de eh, va todo más allá de la cosa en sí misma, ¿no? Si yo soy artesana y produzco una artesanía, supongamos, no sé, cerámica, eh, ¿por qué alguien va a elegir mi cerámica por sobre la de otra creadora, ¿no? Y esto tiene que ver con algo que se denomina propuesta de valor. ¿Sí? Esta propuesta de valor es lo que yo le voy a ofrecer al otro y si lo que yo quiero hacer es que ese otro se encuentre identificado conmigo y con mi propuesta, lo clave acá es que esa propuesta de valor se convierta en un puente que vincule tu necesidad, tus gustos, con esto que yo te voy a dar, que va más allá de lo que yo pueda hacer con mi cerámica. Tiene que ver con una experiencia transformadora de lo que hace mi cerámica por vos, ¿ok? Y si yo tengo claro eso y sé comunicarlo, es mucho más fácil encontrar del otro lado a alguien que sepa escucharlo, ¿sí? Y que no le tenga miedo al precio porque sabe que lo que está encontrando es valor, ¿sí? Acá es a donde la cosa se empieza a poner un poco más compleja, porque decimos, bueno, pero yo necesito vender y tener el dinero ahora, ¿no? Sí. Y hace un ratito te decía que las industrias creativas y la industria cultural tiene una velocidad completamente distinta a las de cualquier otro mercado, ¿sí? Porque hay procesos involucrados y relaciones que se tienen que establecer y que si no lo hacemos de ese modo, tratamos de competir dentro de la industria tradicional. ¿Sí? Volviendo al ejemplo de la taza cerámica, ¿cómo hago yo como ceramista para competir con una taza cerámica desarrollada de manera industrial a bajo costo? ¿No es cierto? Ujú. Sí. Bueno, lo que yo ofrezco no es una taza, es una experiencia que trasciende a esa taza. Entonces, desde ese lugar es desde donde yo como creadora me tengo que parar para ofrecer mi producto, ¿sí? Y toda la transformación y la experiencia que ese producto te va a trasladar a vos como usuaria. Teniendo eso en cuenta, obviamente pasa esto, que se produce este nexo, este lazo entre lo que yo te ofrezco y lo que vos necesitas, ¿sí? Entonces, la traducción a concreto de ese valor que trasciende al producto es el precio, ¿sí? Y ese precio, cuando uno explica desde otro lugar por qué tiene valor lo que yo ofrezco, es mucho más fácil entender que eso tiene que pagarse, ¿sí? Y obviamente también hay un proceso de educación del público, ¿no? Esto de que tenemos que hacerlo nosotros, es como una Nadie lo va a hacer por nosotros. evaluación. No nos queda otra, no nos queda otra porque venimos a pararnos en otro sector, desde otro lugar, en una economía que juega completamente diferente, que es la economía creativa, que tiene otras reglas, tiene otros tiempos, como te decía hace un ratito, y que está pensado en necesidades que por ahí no se entienden como necesidades vitales.
¿sí? Sin Ujú. embargo, sí son necesidades vitales porque tienen que ver con el confort y la mejor calidad de vida. Eh, ¿Qué pasa? Que nos tenemos que bajar un poco del tren este de la locura de los tiempos acelerados, De que todo es para allá. de que todo es para allá, de la ansiedad, de lo instantáneo, ¿no? Y empezar a retomar otros ritmos que nos van a favorecer no solamente en lo económico, sino también en lo emocional y en la salud mental. Sí, definitivamente sí. Mira, yo pienso también, Jimena, que todo este proceso involucra mucho lo que es los sentimientos, Sí, el storytelling, la historia que tú le cuentas a la totalmente. persona que puede ser tu prospecto de cliente y te Ujú, convierte. Yo tengo un podcast, todo mi proceso empezó con un podcast de poesía y la claro. poesía tiene sentimiento, entonces cuando yo decía esa poesía, y el oyente me decía, bueno, esa poesía me gusta mucho porque me la enseñó mi abuelita. O Ujú. esa poesía yo la dije el día de la bandera cuando tenía 5 años. Ese tipo de cosas yo he experimentado que cuando tú logras conectar con el sentimiento de la otra persona, ese puente ya está tirado. Sí, Ya pasan se cosas tiró el puente. mágicas, sí, 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 sí. Exactamente. Y Bueno, esos y vínculos. en esta última parte del programa, porque se nos ha hecho corto, Jimena, me gustaría que nos explicaras más a detalle qué es de tu vitamina. Bueno, Tu Vitamina es un proyecto que nace a consecuencia de todo esto, ¿no? Y el encontrar que esto que me da el diseño, esta posibilidad de observar el entorno y entender necesidades, no iban solamente por un libro, ¿no? No iban solamente, no habían necesidades respondidas solamente en el libro. Exactamente. Un Y acompañamiento hacía falta. exactamente. Entonces, Tu Vitamina surge con la idea, es una idea muy ambiciosa de mi parte, como casi todo lo que intento, surge de esa necesidad, ¿no? De esa necesidad que encontré en el entorno de capacitar a personas, sobre todo, como feminista que soy, con perspectiva de género, ¿no? Y Ujú. enfocándome en la capacitación y el empoderamiento económico de mujeres que emprenden dentro de las industrias creativas. Así es como surge un ecosistema digital que consta de distintos espacios. En este momento está funcionando la página web, que es tuvitamina.work, eh, a donde hay una serie de elementos que tienen que ver justamente con el libro, ¿no? Recomendaciones, herramientas. Eh, Estoy preparando capacitaciones para dictar de forma digital, hacia a distancia. Eh, Hay una serie de productos digitales y presenciales para las personas que están más cerca y que están más accesibles, ¿no? Que tienen que ver con servicios de mentoría, consultoría, asesoría, todo para distintos niveles y distintas necesidades de acompañamiento. Y además de eso, en este momento también dentro de este ecosistema digital está funcionando mi Instagram, de también Tu Vitamina, bueno, ahí hay tips, recomendaciones, mucha información, contenido de valor de verdad, ¿no? De este vendehumo que se encuentra por todos lados, aplicado justamente a las industrias culturales y creativas y pensado en femenino y desde la perspectiva de género y esto de eh, todos los espacios que tenemos que habitar como mujeres en lo que tiene que ver con la sociedad y la cultura, ¿no? Que estamos a cargo de la casa, a cargo de la familia, a cargo de nuestros trabajos, de nuestras profesiones. Entonces, todo lo que está en este recurso. A ver, parece que hemos perdido la conexión
con Jimena. Vamos a ver si se Ah, restablece. ¿Sí? Jimena, ¿estás ahí? Sí, te escucho. hola, hola. Sí, te escucho, te escucho. Se Ah, congeló un bien. poquito, pero ya está, ya estamos de vuelta. Pero estoy acá. Sí, sí, He bueno, nos estado, contabas de todo esto, de todos los roles y justamente yo estoy en ese momento cumpliendo uno de ellos. en eso, sí, Y yo creo que entre nosotras no, nos entendemos, ¿no? Antes de iniciar esta conversación, totalmente. dije, dame un momentito que tengo que ver algo con mi hijo y me dijiste, o sea, completamente, no pasa nada. Pues Obvio. probablemente has pasado por esa misma circunstancia y no importa, yo creo que cuántos años tengan tus hijos, ay, la mamá es la mamá, o sea, yo La mamá tengo es la mamá. Yo tengo 38, voy para 39 y mi mamá es, o sea, llámame cuando llegas, avísame que ya llegaste y una serie de protocolos, pues de estar pendiente de sus hijas en todos los aspectos, ¿no? Entonces, Claro. yo antes, te confieso, Jimena, antes de tener hijos, además tengo uno, pero vale por 10. Sí, me pasa yo igual. yo no entendía y por qué hay tantas cosas en apoyo a la mujer. Y yo, la verdad, yo dije, oye, pero pobrecitos los hombres se van a sentir aparte, se van a sentir. Luego que fui mamá, con el trasnocho, con las ojeras, yo digo, ah, ya, ahora entiendo Por por todo qué esto. necesitamos estos programas, por qué necesitamos ese acompañamiento, por qué necesitamos esa ayuda. Y no es que dejemos de lado a los caballeros, pues para nada están invitados también a formar buenos equipos, independientemente del rol que Por jueguen en supuesto. nuestras vidas. Pero sí necesitamos nosotros ese apoyo, ese acompañamiento. Y qué bueno que tú lo estés haciendo desde este punto de vista, como mujer, como latina, como Ujú. creativa. O sea, de verdad tienes tú un nicho bien marcado, bien específico, que tiene mucha necesidad. Sí. Así es, así es. Bueno, para los oyentes que sepan que por acá anda César Emilio, ya lo conocen, mis oyentes saben, saben de mi Saben que hijo. él está. Hablo muchísimo, hablo muchísimo de eso. Bueno, Jimena, se nos ha acabado el tiempo. Muchísimas gracias por la oportunidad de conversar con nosotros. Probablemente no conocías de Chiriquí, no lo sé, y tener No, pues esa amabilidad de tomarte tu tiempo, de abrirnos un espacio en tu agenda para conversar con nosotros, lo apreciamos muchísimo. Quiero que sepas que eres bienvenida. Bienvenida por acá, ojalá. Yo creo que las cosas cuando uno las manifiesta se dan, así como salió tu libro, como salieron esas publicaciones, como vienen esos proyectos, vamos a manifestar también tenerte por acá, ¿por qué no dando esas yo conferencias? encantada. Ese acompañamiento lo vamos a dejar ahí en el aire y vamos a dejar que las cosas fluyan. Muchísimas gracias pues por compartir tu tiempo con nosotros y darnos pues ese pantallazo de lo que ha sido tu historia, que es una historia de éxito. Aquí nos gusta dar buenas noticias y definitivamente esta historia es un ejemplo, una bonita manera de ser positivos con el Ujú. ejemplo. Recuérdanos tus redes sociales, cómo podemos contactarte si alguien de los que nos está escuchando dice, mira, yo necesito un asesoramiento, yo necesito a alguien que vea desde afuera todo Ujú. este revolú que yo tengo y que me dé un poquito de estructura. Bueno, me pueden encontrar en Instagram, en Tu Vitamina, y me pueden encontrar a través de mi página web, que es tuvitamina.work, work de trabajo. Ujú. Y ahí estoy a disposición de quienes necesiten acompañamiento o herramientas que también están disponibles de forma libre en la plataforma. Bueno, excelente, muchísimas gracias, Jimena, de corazón, te esperamos por acá. Y bienvenida, bienvenida siempre a este espacio que la tecnología nos permite acortar las distancias, pues para conversar. Y bueno, como decimos, acá en Panamá decimos para echar cuentos, para que
nos cuenta esas anécdotas porque la verdad que son de valor, porque podemos tomar ideas y son pues importantes tener otras perspectivas de lo que está pasando. Muchísimas gracias por Muchísimas gracias a vos. Ay, gracias, tan linda. Y bueno, a todos los que están en esta, escuchando este programa, muchísimas gracias a ustedes también por mantenernos al aire. Muchísimas gracias a nuestros patrocinadores que son los que hacen posible que lleguemos al público con estas interesantes historias. Aquí estamos convencidos de que el arte y la cultura nos hacen mejores personas y mejores Así. personas construyen mejores sociedades. Y hacia allá es hacia donde todos queremos ir. Esto es Diferenciarte Radio. Mi nombre es Priscila Gómez. Yo me despido y será hasta la próxima.